Hola a todos y bienvenidos a Tutuber TV. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es la parte de la formulación inorgánica. Vamos a dividir esta parte en diferentes bloques, cada uno especializado en una parte distinta de la formulación. Y en este en concreto que vamos a empezar, pues vamos a contar un poco la teoría para formular y lo que es el número de oxidación o lo que también se llama número de valencia. Así que toma asiento que empieza la clase de formulación. Pues para empezar vamos a contar un poco lo que es la teoría de la química o la parte de la formulación. Como sabéis, los elementos químicos tienen en su interior tres partes muy importantes, tres elementos, que son los protones, que son los que tienen carga positiva, los neutrones, que son los que no tienen carga, y los electrones, que se representan con la carga negativa, ¿vale? Tenemos en cualquier átomo tenemos un núcleo donde están aquí los protones y neutrones con sus cargas positivas y cargas neutras, y orbitando alrededor del núcleo tenemos aquí en diferentes capas electrones, que tenemos en capas más cercanas del núcleo y más alejadas. Por ejemplo aquí, o por ejemplo también podrá estar orbitando en esta capa 2 diferentes electrones. Pues sabiendo esto, ¿cómo sabemos el número de oxidación o de valencia que tiene un átomo? Pues en cualquier tabla periódica tiene que venir los números que tiene cada elemento. Os pongo un ejemplo para que veáis. He cogido esta tabla periódica de internet para ver los números de valencia de cada elemento. Seguramente en vuestros apuntes, o mejor dicho, en vuestros libros de texto vendrá una tabla periódica con los números de valencia o de oxidación que tienen los elementos. Si no viene en el libro, seguramente vuestro profesor os la va a dar en clase, o a las malas la cogéis por internet. El problema es que por internet hay algunas valencias que no se usan para cuando se formula. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿vale? Si fijáis, tiene muchas. Tiene más menos 1, más menos 2, más menos 3, así hasta el 5, ¿vale? Lo que pasa con nitrógeno es que no se usa ni el 2 ni el 4 para formular, y este menos 1 tampoco, ¿vale? Solo sería el más 1. Entonces hay que tener cuidado con estos datos que vienen aquí. O por ejemplo también para el manganeso tampoco se usa el más 4 algunas veces porque te rompe algunas normas que se hace para formular. Entonces hay que tener un poco cuidado con ello. Pero la cosa es que esta tabla de valencias tenéis que, sobre todo, intentar memorizarla. Cuanto más formuléis, más os vais a quedar con los números de valencia de cada uno, porque al final esto se aprende de mucho repetir, de hacer ejercicios. Y hay muchos trucos. Por ejemplo, si lo aprendéis por grupos, por ejemplo, este grupo de aquí es el grupo primero, ¿vale? Todos tienen la misma valencia, todos tienen un más 1, que ahora os explicaré de dónde sale el más 1 ese. O por ejemplo, el grupo 2, el de los alcalinotérreos, tiene aquí el más 2, para que veáis que tiene un poco ese cierto orden más o menos. O incluso de aquí, este del todos, también tiene algunos parecidos, ¿vale? Si fijáis aquí con el cloro, el bromo y el yodo, tienen el más menos 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, ¿por qué, así como dato interesante, por qué el número de valencia del litio es más 1, o el en este caso, por ejemplo, del hierro es más 2 y más 3, o del flúor es menos 1? Porque digamos que lo que tienen los elementos químicos en su naturaleza es llegar a este estado, al estado de los gases nobles. ¿Cuál es el estado ideal de ellos? Es el siguiente. Como hemos dicho en la parte de la formulación, tenemos aquí diferentes capas, ¿no? Con los electrones. Pues el objetivo que tienen los elementos es llegar a ser, o mejor dicho, a llenar sus capas de electrones que dan vueltas igual que un gas noble, ¿vale? Por ejemplo, el del helio, ¿vale? El helio se pone con Z igual a 2 de que tiene 2 protones y 2 electrones. Digamos que lo ideal del helio es que tenga 2 electrones juntos en la misma capa. Eso ya lo profundizaremos cuando veamos la parte de configuración electrónica, que son cosas más avanzadas. Pero la cosa es que en la capa que tiene aquí, la capa primera del helio, cuando tiene 2 electrones, esa capa está completa. ¿Qué pasa con el litio? El litio, que tiene Z3, es decir, tiene 3 protones y 3 electrones, la cosa es que tiene 2 electrones en la capa primera, que es la que está completa, y tiene otro electrón por ahí suelto, una capa superior. ¿Qué pasa? Que para que sea estable ese átomo, tiende a ser igual que el helio, en este caso del gas noble, que esté más cerca de él en la tabla. Volviendo a la tabla periódica, el litio, su gas noble más cercano, es el helio. ¿Por qué? Porque el neón está más lejos. La cosa es que el hidrógeno es Z1, que es protón 1, electrón 1. El helio, Z2, 2 protones, 2 electrones, así con cada uno de ellos. El neón, lo que tiene en este caso es, pues contamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? El neón tiene 10, está más separado el 3
del 10 que del helio, que son 2. Por lo tanto, es más fácil que se acerque al 2 el litio que al 10 del neón. Pues funciona un poco así. Y por lo tanto, igual también pasa con los demás. Si cogemos aquí también el de referencia, vamos a quitar esto aquí. Por ejemplo, vamos a coger aquí el oxígeno. El oxígeno que tiene un 8, ¿vale? Es un 8 chuchurrío, pero bueno, es un 8 aquí. Si os fijáis, tiende más a que esté cerca del 10 a que llegue al helio, que son 2, ¿vale? Ahora digo para qué sea eso. Entonces, eso es como funciona un poco la valencia. Entonces, cojo de referencia el helio, que es Z igual a 2, y cojo también de referencia el neón, que es Z igual a 10. Hay que ver cuál está más cerca uno de otro. Entonces, por ejemplo, el litio, si os fijáis, está más cerca del 2 que del 10. ¿Qué quiere decir? Que tiende, en vez de tener 3 electrones, a tener 2. En otras palabras, que este electrón se va a ir. Entonces, ¿qué carga tiene ese compuesto? En la carga que tiene el litio, ¿vale? Si os fijáis, en el momento que se vaya ese electrón por ahí, porque tiende a irse, tendría 3 protones y tendría 2 electrones. ¿Qué carga tiene este elemento? Pues si hacemos este cálculo de las cargas, que es cogerle los protones y restarle los electrones, sería 3 menos 2, sería más 1. La carga del litio es más 1, tiende a ser más 1. Y si os fijáis en la tabla periódica, podéis ver aquí que la valencia del litio es más 1. Otro ejemplo, ¿qué pasa por ejemplo con el oxígeno? Que también es muy típico. Aquí, que tiene la Z igual a 8, está más cerca del neón que del helio. Entonces, por lo tanto, el oxígeno, que tiene pues 8 protones, tiene 8 electrones, tiende a tener Z10, que son ganar electrones, porque recordad que el núcleo nunca cambia, el núcleo es el mismo siempre. Lo que va a cambiar siempre es el número de electrones que pueden irse fuera del elemento o pueden volver, o pueden entrar, mejor dicho, dentro de ese elemento. Entonces, como tiende a acercarse al 10, tiende, mejor dicho, a tener, en vez de 8 electrones, a tener 10 electrones, ¿vale? Para que su configuración sea como la del helio, digo, la del neón. Entonces, ahora, ¿qué carga tendría el oxígeno? Pues la carga que tendría sería 8 protones menos 10 electrones, sería un menos 2. El número de valencia del oxígeno es un menos 2. Que os fijáis en la tabla periódica, que está aquí tapado, aquí ponen menos 2 y menos 1, pero bueno, el menos 1 es un caso especial que ya veremos. Pero al final, que vas a usar casi siempre va a ser el menos 2 del oxígeno. Esa es la explicación de cómo es el número de valencia de los elementos. Hay más, ¿vale? En algunos casos hay más, porque en función de sus capas, pues que hay más capas o menos, pues pueden ser diferentes configuraciones ideales. Pero bueno, no tienes que saber la explicación de por qué es así el número de valencia, pero yo lo cuento para que la tengáis a mano. Y para acabar, contar también que cuando formamos compuestos químicos, en el sentido de juntar dos elementos diferentes, por ejemplo, si juntamos el cobre con el oxígeno, hay que ver cómo se junta esto, cómo se forma esa combinación de ellos dos. ¿Cómo se hace eso? La cosa es que los elementos químicos, cada uno tiene su elemento de valencia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la tabla periódica, que la tenéis ahí, vosotros cogerla a mano para tenerla ahí a un lado. El oxígeno tiene valencia un menos 2, ¿vale? Y el cobre tiene varias, pero principalmente pues, tiene dos. Tiene la de más 1 y la de más 2. Supongamos que usa la del más 1, ¿vale? Por un casual. Si combinamos estos dos elementos, la gracia está de que la combinación de dos elementos diferentes para formar un compuesto químico, su carga tiene que ser neutra. ¿Qué quiere decir? Que la carga de este y de este sumado tiene que ser 0. Si sumamos los dos, veis que no pasa eso. Si sumamos aquí, cuando actúa el cobre con más 1, con el menos 2 del oxígeno, ¿qué pasa? Más 1 menos 2 es menos 1. Este compuesto no es neutro. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea neutro? Tiene que ocurrir que del cobre aquí haya dos átomos. Entonces, este elemento sí puede llegar a existir. ¿Por qué? Porque si os fijáis ahora tenemos dos átomos de cobre con más 1, sería 2 por más 1 la carga positiva del elemento, y sumamos pues la del oxígeno, que tendremos, aquí no hay nada, esto es un 1, que no pone nada, pues 1 por menos 2, que es la carga del oxígeno, si esto se suma es 0. Entonces estaría bien puesto así. Este elemento como tal, el cobre con el oxígeno, cuando actúa con más 1, solo funciona en el caso de que dos átomos de cobre se junten con uno de oxígeno, para que veáis un poco cómo funciona eso. Hay más casos, por ejemplo, si vamos a juntar, por ejemplo, ahora el del nitrógeno con el oxígeno. Supongamos ahora que el nitrógeno actúa con el 3 más y el oxígeno con el 2 menos.
¿Cómo se ajusta esto en los átomos para que exista este compuesto? Pues lo que hacemos es que haya tanta carga negativa por un lado y tanta positiva por otro para que al sumarse sea nulo. ¿Cuánto puede ser? Pues un truco también muy bueno es coger estos números y cambiarlos de posición, ¿vale? Y que esté, por ejemplo, el 3, este de 3 positivo, esté aquí, y el 2 negativo, esté aquí el 2. ¿Y cómo quedaría? Pues si os fijáis, el cálculo ahora sería pues 2 por más 3, 2 por más 3, y le sumamos ahora 3 por más 2. 3 por menos 2. Y esto es 0. Entonces, este elemento existiría así. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si juntamos otro caso más para acabar el vídeo? Juntamos el platino con el oxígeno, siendo el platino el 4 con un más 4 y el oxígeno con un menos 2. Haríamos lo mismo también, es un truco bueno. Podemos coger y poner el 4 aquí y el 2 aquí. ¿Qué ocurriría? Nos queda el oxígeno con 4 y el platino con 2. Lo que ocurre es que si se puede simplificar como las fracciones en matemáticas, simplificamos. Y lo que nos queda de elemento sería platino, oxígeno, 2. Y comprobamos que está bien esto, que sea neutro este elemento químico, este compuesto químico, perdón. Esto sería el más 4, es un 2 menos. Si hacemos el cálculo, pues aquí no hay nada, esto es un 1, pues 1 por un más 4. Y aquí multiplicamos estos dos también, sumamos, que es más 2 por menos 2, que esto es 0. Entonces está bien, digamos, puesto este elemento. Platino con un átomo solo y oxígeno 2. Y hasta aquí la parte de la teoría de la formulación inorgánica. No hace falta que sepáis esto de pe a pa, solo conocerlo. ¿Por qué? Porque lo que importa ahora de formular es cómo se formulan los elementos químicos. Y en función de qué elementos tenga dentro de su interior, será de una forma o de otra. Así que a continuación de este vídeo tendréis unos cuantos más de cómo se formula en cada caso distinto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y lo hayas entendido, que es lo más importante. Así que dale like si has entendido y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!